Imagina caminar solo en la oscuridad de la noche. El aire se vuelve más denso y un extraño sonido de cascos retumba a lo lejos. Tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera. Y entonces, lo ves. Un jinete montado en un caballo negro como la misma noche. Pero hay algo profundamente perturbador en él. No tiene cabeza. Se aproxima con una velocidad sobrenatural, sin que puedas ver su rostro, porque no lo tiene. Este no es un simple fantasma, es una entidad que ha recorrido los siglos, sembrando terror en todos aquellos que se han atrevido a cruzar su camino. Pero, ¿quién era realmente el jinete sin cabeza? ¿Y por qué su espíritu nunca encontró descanso? Hoy nos sumergimos en una de las figuras más aterradoras del folclore mundial, el jinete sin cabeza. Este misterioso espectro ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, desde leyendas europeas hasta relatos literarios que han dado vida a historias como la famosa leyenda de Sleepy Hollow. Pero a lo largo de los siglos, la figura del jinete sin cabeza ha sido mucho más que una simple historia para asustar a los niños. Ha representado los miedos más profundos de la humanidad. En este video, no solo desentrañaremos los detalles detrás de la leyenda, sino que también exploraremos las posibles raíces históricas que podrían explicar el origen de este mito. Desde las primeras historias que circulaban en la Europa medieval hasta su adaptación en la cultura americana, descubrirás por qué esta figura ha permanecido en el imaginario colectivo por tanto tiempo. ¿Fue acaso un guerrero caído en batalla que busca venganza? ¿O tal vez un alma perdida, condenada a vagar por la eternidad sin jamás encontrar la paz? Acompáñanos en esta inmersión profunda en la historia, los mitos y los misterios que rodean al jinete sin cabeza. A medida que avancemos, iremos desvelando secretos oscuros que han quedado enterrados en el tiempo. Te garantizo que lo que descubrirás hoy te hará cuestionar si este ser es realmente solo una leyenda, o si quizás hay algo más, algo que continúa acechando en las sombras de nuestra historia. Para comprender mejor la leyenda del jinete sin cabeza, primero debemos sumergirnos en la Europa del siglo XVIII y XIX, un periodo en el que las creencias en fantasmas, espectros y fenómenos sobrenaturales estaban profundamente arraigadas en la mente de las personas. Este era un tiempo marcado por grandes cambios, guerras devastadoras, revoluciones políticas y una fuerte división entre lo que se entendía como ciencia y lo que aún permanecía en el reino de lo sobrenatural. Durante estos siglos, la muerte era una presencia constante. Las guerras que arrasaban Europa dejaban miles de cuerpos en el campo de batalla, y muchos de esos soldados caídos eran enterrados sin los ritos adecuados, lo que alimentaba la creencia de que sus espíritus jamás encontrarían el descanso. Las historias de caballeros decapitados vagando por las tierras que una vez defendieron comenzaron a proliferar en la cultura popular. La figura de un jinete sin cabeza, especialmente un guerrero, encarnaba una especie de justicia sobrenatural. La cabeza perdida simbolizaba la falta de paz, el alma incompleta. Pero, ¿de dónde surge exactamente la historia del jinete sin cabeza? Aunque la versión más famosa proviene de Estados Unidos, con la leyenda de Sleepy Hollow, escrita por Washington Irving, en Europa ya existían historias muy similares. Una de las más antiguas y conocidas viene de Irlanda, el Dullahan, una aparición espectral que se presenta montado en un caballo negro, cargando su propia cabeza bajo el brazo. Se decía que el Dullahan recorría los campos buscando almas para llevarse al otro mundo. Esta figura irlandesa se convirtió en el arquetipo de muchos jinetes sin cabeza en todo el continente. A lo largo de Europa, otras versiones de esta historia también comenzaron a surgir. En Alemania, por ejemplo, se hablaba de caballeros decapitados que aparecían en los bosques durante la noche. Estos espectros no solo buscaban venganza por sus muertes violentas, sino que también parecían condenados a una eterna búsqueda de algo que habían perdido: su cabeza. Las raíces de la leyenda, entonces, están profundamente entrelazadas con las creencias sobre la vida después de la muerte y el miedo a no recibir el descanso adecuado. En medio de estas supersticiones, la gente comenzó a temer a las figuras sin cabeza como símbolos de algo peor que la muerte: la condena eterna.
un alma que por alguna razón nunca podría encontrar la paz. Este miedo, alimentado por la religión y las leyendas locales, hizo que el jinete sin cabeza se convirtiera en una de las entidades más temidas del folclore europeo. Sin embargo, la leyenda del jinete sin cabeza no se limita solo a Europa. La fascinación por esta figura fantasmagórica se extendió por todo el mundo, adoptando distintas formas según las culturas locales. En Japón, por ejemplo, existe la leyenda del Mugina, una criatura sin rostro que asusta a los viajeros. Aunque no es exactamente un jinete sin cabeza, comparte esa misma esencia de terror ante la ausencia de identidad. En México, algunas versiones de la leyenda de La Llorona también hablan de una figura sin cabeza que deambula cerca de los ríos buscando a sus hijos. Al igual que el jinete sin cabeza, estas figuras espectrales encarnan el concepto del alma perdida, condenada a vagar eternamente. Lo interesante es que, aunque las culturas varíen, el simbolismo de estas figuras sin cabeza parece resonar de manera universal. En muchas tradiciones, la cabeza representa no solo la identidad, sino también el alma y la consciencia. Así que, cuando vemos un ser sin cabeza, lo que estamos presenciando es algo que ha perdido completamente su humanidad, convirtiéndose en una máquina de muerte, un espectro incapaz de razonar o sentir. Esto, claro, solo lo hace más aterrador. Pero, ¿por qué este mito sigue tan vigente hoy en día? En parte, la respuesta está en nuestra propia naturaleza humana. El miedo a lo desconocido, a la muerte y a lo que pueda esperar del otro lado sigue siendo tan fuerte como lo fue hace siglos, y figuras como el jinete sin cabeza nos recuerdan que, por mucho que intentemos evitarlo, la muerte es algo que eventualmente nos alcanzará a todos. La leyenda del jinete sin cabeza, como la conocemos hoy, alcanzó un nuevo nivel de fama y relevancia gracias a una obra literaria que ha perdurado por siglos. Escrita por el autor estadounidense Washington Irving en 1820, la leyenda de Sleepy Hollow se ha convertido en una de las historias más icónicas y reconocibles de la literatura de terror. Pero, ¿cómo un cuento relativamente breve logró cimentar el mito del jinete sin cabeza en la cultura popular de manera tan profunda? Para entender el impacto de esta historia, primero tenemos que sumergirnos en el contexto en el que fue escrita. A principios del siglo XIX, Estados Unidos estaba en pleno proceso de forjar una identidad propia, alejada de sus raíces europeas. Irving, un prolífico escritor y ensayista, buscaba crear narrativas que capturaran la esencia del espíritu americano. Y aunque la leyenda de Sleepy Hollow se basa en una historia del folclore europeo, Irving logró americanizarla, adaptándola a un pequeño pueblo en el estado de Nueva York. La historia se centra en un maestro de escuela llamado Ichabod Crane, un hombre delgado, algo desgarbado y bastante supersticioso, que llega al tranquilo y aparentemente idílico pueblo de Sleepy Hollow. Sin embargo, Sleepy Hollow es cualquier cosa menos un lugar ordinario. Es un lugar envuelto en misterio, lleno de historias sobre fantasmas y sucesos paranormales. Entre estas historias, la más famosa es la del jinete sin cabeza, un fantasma de un soldado hessiano decapitado durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El relato de Irving explora cómo Ichabod Crane, fascinado por las historias de fantasmas, termina siendo una víctima del miedo y la superstición. Pero lo que realmente hace que esta historia sea tan poderosa es la ambigüedad que Irving introduce en el final. ¿Fue el jinete sin cabeza real o solo una broma elaborada por su rival amoroso, Brom Bones? ¿La figura sin cabeza que Ichabod vio esa noche era un verdadero espectro o simplemente una creación de su mente alimentada por el miedo y las leyendas del pueblo? Esta ambigüedad es precisamente lo que ha mantenido a la historia viva durante siglos. Irving escribió la historia con un profundo conocimiento del folclore europeo, en particular de las leyendas alemanas e irlandesas que ya hablaban de jinetes sin cabeza. En muchos sentidos, él no creó una nueva leyenda, sino que reinventó una ya existente, dándole un nuevo contexto y transformándola en algo universalmente reconocible. Además, Irving era un maestro del simbolismo, y en la leyenda de Sleepy Hollow,
el jinete sin cabeza representa algo mucho más profundo que un simple espectro. Se ha interpretado como una manifestación del miedo a lo desconocido, al cambio, y en el caso de Ichabod Crane, el miedo al fracaso y al rechazo. Lo fascinante de esta historia es que no solo define al jinete sin cabeza como un personaje aterrador, sino que también establece un modelo de narrativa de terror que ha sido replicado innumerables veces en la literatura, el cine y la televisión. A lo largo de los años, el jinete sin cabeza se ha convertido en un icono del terror, apareciendo en todo tipo de medios, desde dibujos animados hasta adaptaciones cinematográficas de gran presupuesto. Cada versión añade un nuevo matiz al mito, pero todas se basan en la versión de Irving. La adaptación más conocida es, sin duda, la película de 1999 dirigida por Tim Burton, Sleepy Hollow, protagonizada por Johnny Depp como Ichabod Crane. En esta versión, el jinete sin cabeza es interpretado por Christopher Walken y se convierte en una figura mucho más violenta y directa. Mientras que en el relato original de Irving, la existencia del jinete queda abierta a la interpretación, la película de Burton lo presenta como un asesino brutal, un espectro que decapita a sus víctimas con una fría precisión. Esta versión refuerza aún más la idea de que el jinete sin cabeza no es solo una leyenda local, sino un símbolo de la inevitabilidad de la muerte, imparable e implacable. Pero esta no es la única adaptación. En 2013, la serie de televisión Sleepy Hollow volvió a presentar al jinete sin cabeza, esta vez en un contexto contemporáneo. La serie mezclaba elementos de terror sobrenatural con un enfoque moderno, reviviendo el mito para una nueva audiencia. En esta versión, el jinete sin cabeza no solo es un fantasma vengativo, sino uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, lo que añade una dimensión aún más oscura y apocalíptica a la leyenda. A lo largo de los años, esta historia ha sido contada y recontada, pero sigue fascinando por la manera en que juega con nuestros miedos más primitivos. La cabeza perdida del jinete es más que un simple rasgo macabro. Representa una pérdida de identidad, de control y de poder sobre uno mismo. Es esa sensación de estar incompleto, de haber perdido algo esencial que nunca podrá recuperarse. Además, la forma en que la historia de Irving ha evolucionado a lo largo del tiempo demuestra cuán flexible es el mito del jinete sin cabeza. En algunos casos, es un símbolo de justicia divina, castigando a aquellos que han cometido algún tipo de maldad. En otros, es simplemente un espectro condenado, una víctima de su propia tragedia que no puede encontrar descanso. Esta versatilidad es lo que ha permitido que la leyenda siga siendo relevante incluso en la cultura moderna. Y así, aunque la leyenda de Sleepy Hollow es en esencia una simple historia de fantasmas, se ha convertido en algo mucho más profundo. Es un reflejo de nuestros propios miedos, de nuestras supersticiones y, en última instancia, de nuestra mortalidad. Washington Irving, con su astuto manejo del suspense y el misterio, nos dejó con una historia que sigue resonando más de 200 años después de su creación. Y el jinete sin cabeza, con su aterradora presencia y su enigma sin resolver, continúa cabalgando a través del tiempo, aterrorizando a generaciones enteras. El jinete sin cabeza ha sido un misterio durante siglos, y aunque las adaptaciones literarias y cinematográficas lo han inmortalizado como una figura aterradora, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién era realmente? Para encontrar respuestas, debemos retroceder en el tiempo y explorar diversas teorías sobre su origen. Este espectro, que parece estar condenado a vagar eternamente sin su cabeza, ha dado lugar a muchas interpretaciones, algunas ancladas en la historia y otras en el mundo de lo sobrenatural. Una de las primeras teorías que surgen sobre el jinete sin cabeza es que podría haber sido un guerrero. A lo largo de la historia, muchas batallas han dejado incontables soldados sin la oportunidad de un entierro digno, lo que alimentaba la creencia popular de que sus espíritus vagaban en busca de justicia o venganza. Durante la Edad Media y los siglos posteriores, la idea de que un soldado decapitado podía regresar de la muerte no era tan inverosímil como podríamos pensar hoy. En una Europa devastada por guerras, muchos caballeros y soldados caían en batalla, y el respeto por los muertos era una cuestión seria. Si alguien no recibía un entierro adecuado, se creía que su espíritu podía quedar atrapado en este mundo, incapaz de descansar. Un ejemplo notable proviene de la leyenda del Dullahan en la mitología irlandesa,
que hemos mencionado brevemente antes. El Dullahan es quizás el precursor más cercano del jinete sin cabeza tal como lo conocemos hoy. Se decía que este espectro montaba un caballo negro y llevaba su propia cabeza bajo el brazo. Lo más aterrador del Dullahan era su capacidad de pronunciar el nombre de una persona, y si lo hacía, esa persona moría al instante. En algunas versiones del mito, el Dullahan aparece como una figura de justicia sobrenatural, castigando a aquellos que han hecho el mal. En otras, es simplemente un espectro condenado a vagar sin rumbo, sin más propósito que sembrar el miedo. Pero, ¿podría haber existido un personaje histórico que inspirara esta figura? Algunos historiadores han sugerido que el jinete sin cabeza podría haber sido inspirado por los mercenarios hessianos, soldados alemanes que fueron contratados por los británicos durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se sabe que varios de estos mercenarios murieron en combate, y algunos relatos hablan de un soldado hessiano que fue decapitado por una bala de cañón durante una de las batallas. Este soldado caído habría sido enterrado en Sleepy Hollow, un lugar ya impregnado de leyendas y supersticiones locales. Así, su figura pudo haber dado origen a la historia del jinete sin cabeza en la versión americana. Este relato conecta con la versión que Washington Irving presenta en la leyenda de Sleepy Hollow, donde el jinete es descrito como el fantasma de un soldado hessiano decapitado. La historia del soldado decapitado, aunque basada en un hecho histórico, fue transformada en algo mucho más grande, un espectro inquieto en busca de su cabeza perdida. Lo que es interesante es cómo un hecho real, la muerte de un soldado, se convirtió en una leyenda tan poderosa, al punto de que ha persistido durante siglos. Irving capturó ese miedo universal, el de perder una parte esencial de uno mismo y no poder encontrar descanso. Otra teoría popular conecta al jinete sin cabeza con la leyenda alemana del hombre salvaje, un personaje mítico que aparece en la literatura medieval de Europa Central. El hombre salvaje era una figura temida, que vivía en los bosques y atacaba a los viajeros desprevenidos. En algunas versiones, el hombre salvaje es descrito como un guerrero decapitado que busca venganza. Esta figura, aunque diferente en algunos aspectos del jinete sin cabeza, comparte ese sentido de justicia o desolación tras una muerte violenta. Sin embargo, no todas las interpretaciones del jinete sin cabeza lo presentan como un simple soldado en busca de venganza. Algunas versiones lo muestran como una figura simbólica. En este sentido, el jinete podría representar el miedo colectivo a la muerte violenta, a la pérdida de identidad o incluso a la justicia divina. La decapitación, después de todo, es una de las formas más brutales de muerte, y la cabeza en muchas culturas ha sido vista como el centro del ser, el lugar donde reside el alma o la esencia de una persona. Sin una cabeza, el jinete no es solo un hombre sin rostro, es alguien que ha perdido su identidad por completo. Esta idea de perder lo más esencial de uno mismo es lo que hace que esta figura sea tan terrorífica. Además, la figura del jinete sin cabeza encarna un concepto muy extendido en las leyendas y mitos, la idea de la búsqueda incesante. Muchos mitos presentan personajes que están condenados a buscar algo que nunca podrán encontrar. En el caso del jinete sin cabeza, su búsqueda es por su cabeza perdida, pero al igual que en muchos mitos similares, esta búsqueda es imposible de completar. Esto lo convierte en una figura trágica, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Y aquí es donde el mito del jinete sin cabeza conecta con algo profundamente humano: el miedo a estar incompleto, a perder algo irremediablemente. Otra perspectiva interesante es la que ofrece la psicología. El jinete sin cabeza puede interpretarse como una proyección de nuestros miedos más primitivos. La decapitación ha sido históricamente una de las formas más simbólicas de castigo. Al perder la cabeza, una persona pierde su identidad, su humanidad. En la psicología, esta pérdida se conecta con el miedo a la despersonalización, la sensación de estar desconectado de uno mismo o de la realidad. El jinete sin cabeza, en este sentido, podría ser visto como una manifestación de este miedo, el miedo a la pérdida de control, a la deshumanización, a convertirse en algo menos que humano. También hay teorías que sugieren que el jinete sin cabeza podría tener una conexión con lo divino o lo sobrenatural. En algunas versiones de la leyenda, el jinete no es simplemente un soldado o un guerrero caído, sino una figura enviada por fuerzas superiores para castigar o perseguir a los malvados.
En estos relatos, el jinete se convierte en una especie de emisario de la muerte, un ejecutor de justicia divina. Esto lo conecta con otras figuras mitológicas, como los jinetes del Apocalipsis en la tradición cristiana, quienes representan diferentes formas de juicio y castigo en el fin de los tiempos. A lo largo de la historia, el jinete sin cabeza ha sido una figura maleable, adaptándose a las diferentes creencias y miedos de cada sociedad. En algunos casos, es un símbolo de justicia sobrenatural. En otros, es un simple fantasma que no puede encontrar la paz. Lo que está claro es que esta figura tiene un poder simbólico tremendo, conectando con algunas de las preguntas más profundas que los humanos se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué significa perder una parte esencial de nosotros mismos? ¿Y qué pasaría si, incluso después de la muerte, nunca encontráramos descanso? El jinete sin cabeza no es solo una figura aterradora por su apariencia. Cada uno de los elementos que lo componen está cargado de un simbolismo profundo que ha resonado en las culturas de todo el mundo. A lo largo de las distintas versiones de la leyenda, los símbolos que rodean al jinete han contribuido a cimentarlo como un arquetipo del miedo, la justicia y lo sobrenatural. En este apartado, exploraremos los elementos clave que hacen del jinete sin cabeza un mito tan perdurable: su falta de cabeza, su caballo negro y la inquietante búsqueda a la que parece condenado. Sin duda, el rasgo más distintivo del jinete sin cabeza es, como su nombre lo indica, la ausencia de su cabeza. En el contexto de las leyendas, la decapitación no es solo un acto violento, es una pérdida definitiva y simbólica. La cabeza ha sido históricamente vista como la sede del alma y la identidad de una persona. Es el lugar donde reside la mente, el pensamiento y la personalidad. Así que, cuando un cuerpo es privado de su cabeza, queda reducido a un ser incompleto, una figura que ha perdido lo esencial de su ser. Esta decapitación convierte al jinete sin cabeza en algo más que un simple fantasma. Lo convierte en una manifestación de lo que significa estar incompleto, desconectado de uno mismo. En muchas culturas, la decapitación se utilizaba como un castigo ejemplar, una forma de condenar no solo físicamente, sino también espiritualmente a la persona que había cometido algún tipo de transgresión. La cabeza separada del cuerpo simbolizaba la imposibilidad de redención o perdón, ya que el cuerpo no podía regresar a un estado de paz. En el caso del jinete sin cabeza, la pérdida de su cabeza es más que una simple herida. Es la razón por la cual su espíritu no puede descansar. En las leyendas europeas, como la del Dullahan, la figura sin cabeza está condenada a vagar hasta recuperar lo que ha perdido, pero su búsqueda está destinada al fracaso. Este es uno de los temas más poderosos de la leyenda, la búsqueda incesante de algo que nunca podrá recuperarse. Además de la pérdida de identidad, la cabeza cortada del jinete puede representar también la justicia. En algunas versiones del mito, el jinete es una especie de vengador sobrenatural que castiga a aquellos que han hecho el mal. Al llevar su cabeza en la mano, el jinete se convierte en una figura de juicio, un recordatorio de que aquellos que no han recibido justicia en vida podrían enfrentarla en la muerte. En este sentido, la figura del jinete sin cabeza es ambigua. Por un lado, es una víctima de un destino trágico, pero por otro, es una figura de autoridad sobrenatural que representa la justicia que no se pudo aplicar en vida. El caballo negro del jinete sin cabeza es otro de los elementos clave que hacen de esta leyenda un relato tan sobrecogedor. En muchas culturas, el color negro ha estado asociado con la muerte, lo desconocido y lo peligroso. El caballo, además, ha sido tradicionalmente un símbolo de poder, velocidad y libertad, pero cuando este animal aparece en un contexto sobrenatural, su presencia se convierte en un presagio de muerte. El hecho de que el jinete sin cabeza monte un caballo negro añade una capa extra de simbolismo. No solo es un espectro, sino que es un emisario de la muerte misma. En muchas leyendas, los caballos negros son asociados con lo demoníaco o lo infernal. Son animales que pueden cruzar el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos, guiando a los espectros en sus misiones o llevando almas hacia el más allá. El caballo negro del jinete sin cabeza no es solo un medio de transporte, es un ser sobrenatural en sí mismo,
capaz de moverse con una velocidad y agilidad que desafían las leyes del mundo físico. En algunas versiones de la leyenda, el caballo parece ser casi tan temible como su jinete. Sus ojos brillan como brasas encendidas y sus cascos resuenan con un sonido metálico que anuncia la llegada del espectro. Pero el simbolismo del caballo va más allá de su conexión con la muerte. En muchos mitos, el caballo es un símbolo de poder desatado, de una fuerza que no puede ser contenida. El jinete sin cabeza, al montar un caballo negro, se presenta como una fuerza de la naturaleza, indetenible, incontrolable y, sobre todo, inevitable. Su caballo lo lleva a través de la oscuridad, a un paso tan rápido que parece ser parte de un plano de existencia diferente al de los humanos comunes. Esto añade un elemento de desesperanza a la historia. Una vez que el jinete sin cabeza aparece, no hay forma de escapar de él. Una de las características más intrigantes del jinete sin cabeza es su búsqueda eterna de algo que nunca podrá encontrar. En muchas versiones de la leyenda, el jinete está condenado a vagar por la tierra, buscando su cabeza perdida. Pero esta búsqueda no es una simple tarea, es un castigo. La búsqueda incesante del jinete representa uno de los temas más recurrentes en la mitología. La condena a repetir una acción una y otra vez sin nunca poder completarla. Esta idea está presente en muchos mitos antiguos, como el de Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla caer una y otra vez, o el de Tántalo, eternamente hambriento y sediento, pero incapaz de alcanzar la comida y el agua, que siempre están fuera de su alcance. En el caso del jinete sin cabeza, su condena es tanto física como espiritual. Ha perdido su cabeza y, por lo tanto, ha perdido su esencia, su identidad. Pero lo más trágico es que, incluso si encontrara su cabeza, probablemente no podría recuperarse por completo. Su búsqueda es una metáfora de los deseos humanos no cumplidos, de las metas que nunca se logran alcanzar y de la sensación de estar atrapado en un ciclo del que no se puede escapar. Este tema de la búsqueda interminable conecta profundamente con las ansiedades humanas. Todos hemos experimentado el miedo de perder algo valioso, de no poder cumplir con nuestras expectativas o de sentir que estamos atrapados en una rutina sin fin. La figura del jinete sin cabeza encarna este miedo a la impotencia, a la pérdida de control sobre nuestro destino. Su condena no es solo la falta de descanso, sino la imposibilidad de alcanzar una meta que siempre está fuera de su alcance. Finalmente, es importante destacar que las apariciones del jinete sin cabeza suelen ocurrir en lugares y momentos que añaden una capa extra de terror al relato: la oscuridad de la noche y los entornos naturales como los bosques. Estos escenarios tienen un profundo simbolismo en las historias de terror. La noche, en particular, es el momento en que lo desconocido cobra vida. Es el reino de las sombras, donde los peligros ocultos acechan y los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan. Para muchas culturas, la noche es el momento en que los espíritus y los fantasmas pueden cruzar al mundo de los vivos. El bosque, por otro lado, representa lo salvaje, lo indomable. Es un lugar fuera de la civilización, donde las reglas humanas no se aplican. En las leyendas, los bosques son a menudo el hogar de criaturas sobrenaturales, un espacio liminal donde el mundo de los humanos se cruza con el de los espectros y seres mágicos. Que el jinete sin cabeza aparezca en la noche, en el corazón de los bosques, no es una coincidencia. Estos escenarios refuerzan la idea de que este espectro pertenece a un mundo diferente al nuestro, un mundo donde las leyes de la naturaleza y de la lógica ya no se aplican. El jinete sin cabeza, con su presencia imponente y su trágico destino, no es solo una figura de terror, sino un reflejo de miedos y ansiedades profundamente arraigados en el inconsciente colectivo. La fascinación por los fantasmas y figuras sobrenaturales como el jinete sin cabeza ha perdurado a lo largo de los siglos, en parte porque tocan fibras sensibles en nuestra psicología. Pero, ¿por qué seguimos temiendo y a la vez sintiéndonos atraídos por estos espectros? El temor a la muerte es quizás el más antiguo y universal de los miedos humanos. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos intentado comprender y darle sentido a lo que sucede después de la muerte.
El jinete sin cabeza, al igual que muchas otras figuras espectrales, representa la incapacidad de alcanzar el descanso eterno. Su condición de no poder encontrar paz nos recuerda que, por mucho que intentemos ignorarlo, la muerte es inevitable. Y no solo la muerte, sino la posibilidad de una muerte violenta, inesperada y, lo que es peor, una muerte que no permita el descanso. La decapitación, en particular, es una forma de muerte que ha sido históricamente aterradora, porque no solo significa el fin de la vida, sino la destrucción de la identidad. En muchas culturas, se cree que la cabeza es el lugar donde reside el alma o el espíritu, y perderla es perder el control sobre uno mismo, quedando en un estado de perpetua desorientación. El jinete sin cabeza nos muestra un destino peor que la muerte, el de vagar eternamente sin la posibilidad de ser completo, de estar condenado a una existencia incompleta y dolorosa. Este miedo a lo desconocido, a lo que viene después de la muerte, es una de las razones por las que los fantasmas y los espectros han tenido tanto poder en el folclore. El jinete sin cabeza, al ser una figura que nunca encontró descanso, nos recuerda que la muerte no siempre es el final. Podría haber algo peor esperando en el más allá. La pérdida de la cabeza en el jinete sin cabeza es, en esencia, una metáfora de la pérdida de identidad. A lo largo de la historia, la decapitación ha sido vista como uno de los castigos más crueles porque no solo quita la vida, sino que borra a la persona. Sin una cabeza, sin un rostro, el jinete sin cabeza se convierte en una figura anónima, una sombra de lo que una vez fue. Ya no es un individuo, es un espectro sin identidad, condenado a vagar sin nombre ni propósito más allá de su búsqueda imposible. Este concepto de la pérdida de identidad resuena con uno de los mayores temores humanos, el miedo a ser olvidado. Vivimos en un mundo donde gran parte de nuestro sentido de identidad se basa en cómo los demás nos perciben. La idea de ser completamente despojado de esa identidad, de ser recordado solo como una figura vaga o, peor aún, de no ser recordado en absoluto, es profundamente aterradora. En el caso del jinete sin cabeza, su falta de identidad lo convierte en una advertencia. Perder lo que nos define como individuos es un destino tan temido como la muerte misma. Este miedo también conecta con la noción de la inmortalidad en muchas culturas. Si no podemos controlar cómo somos recordados después de la muerte, ¿qué queda de nosotros? El jinete sin cabeza es una figura que ha sido despojada de todo lo que lo hacía humano, quedando reducido a un espectro que persigue una búsqueda interminable. Este ciclo de condena resuena en nosotros porque refleja nuestras propias luchas por definir quiénes somos y cómo queremos ser recordados. Otro de los aspectos que hace al jinete sin cabeza tan aterrador es su naturaleza incontrolable. Como muchos fantasmas, no sigue las reglas del mundo físico. Aparece y desaparece sin aviso, es imparable y no puede ser razonado o negociado. Esta falta de control es una de las características más comunes en las historias de terror, y el jinete sin cabeza encarna perfectamente esta idea. No importa lo rápido que corras o lo bien que te escondas, el jinete llegará tarde o temprano. Este tipo de terror toca un miedo psicológico profundo, el de la impotencia. En nuestra vida cotidiana, tratamos de ejercer control sobre nuestras circunstancias, planificamos el futuro y tomamos medidas para evitar el peligro. Pero figuras como el jinete sin cabeza representan lo incontrolable, lo que no se puede predecir ni detener. En muchos relatos, el jinete aparece de repente, sin que sus víctimas puedan hacer nada para evitar su destino. Este es un miedo que todos compartimos, el de perder el control sobre nuestras vidas y quedar a merced de fuerzas externas que no podemos comprender o manejar. El jinete sin cabeza, al ser una figura imparable, conecta con la inevitabilidad de la muerte y el destino. No importa cuántos pasos demos para evitarla, la muerte llegará en su momento, y esa incertidumbre nos llena de ansiedad. El terror psicológico que provoca el jinete no solo proviene de su apariencia o sus acciones, sino de lo que representa, la incapacidad humana de escapar de lo inevitable. El jinete sin cabeza también representa uno de los temas más antiguos en la mitología y el folclore, el castigo eterno. En muchas culturas se cree que las almas que han cometido algún tipo de maldad están condenadas a vagar por la tierra, incapaces de encontrar descanso.
La búsqueda eterna del jinete, en busca de su cabeza perdida, se alinea con este arquetipo del castigo divino o sobrenatural. Esta figura es la representación de una condena sin fin, un ser que nunca puede completar su misión ni alcanzar la paz. Este tipo de castigo refleja otro temor humano, el de vivir una existencia sin propósito o resolución. La idea de estar atrapado en un ciclo interminable, sin la posibilidad de redención o escape, es un miedo profundamente psicológico. En el caso del jinete sin cabeza, su castigo es especialmente trágico porque su búsqueda es imposible de cumplir. A pesar de todos sus esfuerzos, nunca podrá recuperar lo que ha perdido, lo que añade una dimensión emocional a su figura. No es solo un ser aterrador, es una víctima de su propia tragedia. Este tema conecta con el miedo humano a no encontrar nunca satisfacción o cierre. A lo largo de nuestras vidas, buscamos sentido, propósito y cierre en las experiencias que vivimos. Pero el jinete sin cabeza es un recordatorio de que no siempre es posible alcanzar esa resolución. Su historia nos toca porque nos muestra el terror de quedar atrapados en una existencia sin sentido, condenados a perseguir algo que nunca podremos alcanzar. Finalmente, la figura del jinete sin cabeza ha perdurado porque representa más que una simple leyenda de terror. Es un mito arquetípico que toca los aspectos más profundos de la naturaleza humana. El miedo a la muerte, la pérdida de identidad, la impotencia frente a lo incontrolable y la condena eterna. A lo largo de los siglos, hemos visto cómo este personaje ha evolucionado y ha sido reinterpretado en diferentes contextos, pero su esencia sigue siendo la misma. El jinete sin cabeza sigue siendo una figura que provoca miedo porque, en el fondo, representa nuestras mayores ansiedades y dilemas existenciales. A lo largo de los siglos, el jinete sin cabeza ha mantenido su estatus como una de las figuras más icónicas del folclore, pero su influencia no se limita a las historias antiguas o las adaptaciones clásicas. En la actualidad, el jinete sin cabeza sigue vivo en la cultura popular, adaptándose a nuevos formatos, medios y tendencias, mientras mantiene su esencia aterradora. El mito del jinete sin cabeza ha encontrado un nuevo hogar en los videojuegos, un medio en el que la narrativa interactiva ha permitido a las audiencias experimentar el terror de enfrentarse directamente a esta figura sobrenatural. Juegos como World of Warcraft, The Witcher 3 y Assassin's Creed han incluido versiones del jinete sin cabeza en sus tramas, a menudo como un jefe final o un enemigo temible. En estos juegos, la figura del jinete no solo es un desafío físico, sino también un símbolo del enfrentamiento con fuerzas que escapan al control humano. Por ejemplo, en World of Warcraft, el jinete sin cabeza aparece durante el evento de Halloween, donde los jugadores deben enfrentarse a él para salvar a las aldeas de Azeroth de la destrucción. Esta versión del jinete mantiene muchos de los elementos clásicos de la leyenda, como el caballo negro y su cabeza separada, pero añade un toque de acción y fantasía que lo hace más relevante para los jugadores modernos. A través de estos medios interactivos, el jinete sin cabeza ha podido llegar a nuevas generaciones, manteniendo viva su leyenda. Los cómics, por su parte, también han encontrado en el jinete sin cabeza una figura perfecta para explorar temas de horror, justicia y venganza. Editoras como DC Comics y Marvel han incluido personajes inspirados en el jinete sin cabeza en sus historietas, integrando su mitología en universos de superhéroes. En algunos casos, el jinete es reimaginado como un justiciero sobrenatural, que aparece para castigar a los malvados. Este enfoque le ha dado una nueva dimensión al mito, alejándolo de la figura trágica y convirtiéndolo en un símbolo de justicia divina. Si hay una festividad en la que el jinete sin cabeza ha encontrado su lugar en la cultura moderna, es Halloween. Durante esta celebración, el jinete se ha convertido en un símbolo omnipresente, representando el lado más oscuro y sobrenatural de la noche de brujas. Desde disfraces y decoraciones hasta atracciones de terror en parques temáticos, la imagen del jinete sin cabeza sigue siendo una de las más reconocibles y temidas. Esto no es sorprendente, dado que el jinete encarna muchos de los elementos que hacen de Halloween una celebración del miedo, la oscuridad, la muerte y lo sobrenatural. En Estados Unidos, en particular, el jinete sin cabeza es una figura recurrente en las celebraciones de Halloween, en gran parte gracias a la influencia de la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. El pueblo de Sleepy Hollow, en Nueva York,
ha capitalizado esta conexión, organizando eventos y festivales anuales que giran en torno a la leyenda del jinete sin cabeza. Durante el mes de octubre, Sleepy Hollow se transforma en una atracción turística que recrea escenas de la leyenda, ofreciendo paseos por los bosques donde, supuestamente, el jinete vaga en busca de su cabeza perdida. El impacto de la leyenda del jinete sin cabeza en la cultura moderna de Halloween es un testimonio de su longevidad. La figura del jinete encaja perfectamente con la tradición de contar historias de fantasmas y vestir disfraces aterradores, manteniendo vivo el espíritu del terror y el misterio que lo han caracterizado desde su origen. Aunque la figura del jinete sin cabeza es más conocida por sus apariciones en la literatura de Washington Irving y en el cine de terror, su influencia también se ha extendido a la literatura contemporánea. En las últimas décadas, numerosos escritores han retomado la leyenda del jinete, reimaginándola para un público moderno y explorando nuevas facetas del mito. Una de las tendencias más interesantes ha sido la inclusión del jinete sin cabeza en novelas de fantasía y terror para jóvenes adultos. Autores como Cassandra Clare y Rick Riordan han utilizado al jinete en sus libros como un antagonista o como parte del trasfondo mitológico de sus historias. En estos libros, el jinete sin cabeza a menudo aparece como una figura vinculada a la magia oscura, el apocalipsis o incluso como un héroe trágico en busca de redención. Además, la literatura de terror ha seguido explorando la idea del jinete sin cabeza como una manifestación de los miedos más profundos de la humanidad. En algunas versiones, la leyenda se ha modernizado para reflejar los temores contemporáneos sobre la identidad, la justicia y la muerte. Escritores de terror como Stephen King han tomado la figura del jinete y la han adaptado a los tiempos actuales, creando personajes que, aunque inspirados en la leyenda original, reflejan las ansiedades de una sociedad moderna. El hecho de que el jinete sin cabeza siga siendo relevante hoy en día no es casualidad. Aunque la leyenda original tiene siglos de antigüedad, los temas que aborda siguen siendo profundamente relevantes para el público moderno. La decapitación, la pérdida de identidad, el castigo eterno y el miedo a lo desconocido son miedos que siguen resonando en una sociedad que todavía lucha por entender su lugar en un mundo cada vez más impredecible. En una era marcada por cambios rápidos, avances tecnológicos y conflictos globales, la figura del jinete sin cabeza sigue representando el miedo a perder el control. A diferencia de otros monstruos del folclore que han perdido su poder con el tiempo, el jinete sin cabeza se ha adaptado a las nuevas realidades, reflejando miedos modernos como el anonimato en la era digital, la sensación de impotencia frente a fuerzas globales más grandes y la pérdida de la individualidad en un mundo cada vez más caótico. A lo largo de este video, hemos explorado las múltiples facetas de la leyenda del jinete sin cabeza, desde sus raíces históricas y mitológicas hasta su influencia en la cultura popular moderna. Pero, ¿por qué esta figura sigue resonando en nuestra imaginación? ¿Qué tiene el jinete sin cabeza que lo convierte en un símbolo tan poderoso? La respuesta a estas preguntas no solo se encuentra en la leyenda misma, sino en lo que dice sobre la naturaleza humana y nuestros miedos más profundos. El jinete sin cabeza es en muchos sentidos una representación de nuestros mayores temores. A través de su imagen nos enfrentamos al miedo a la muerte, a la pérdida de identidad y a la idea de una condena eterna. La decapitación como símbolo va más allá de la violencia física. Es una metáfora de la pérdida de control, del despojo de lo que nos hace humanos. Sin su cabeza, el jinete está incompleto, vagando en busca de algo que nunca podrá recuperar, lo que lo convierte en una figura trágica, destinada a una búsqueda sin fin. Uno de los elementos más universales del jinete sin cabeza es su representación del miedo a lo desconocido. A lo largo de la historia humana, hemos intentado darle sentido a lo que ocurre después de la muerte, y el jinete nos recuerda que no siempre hay respuestas claras. La idea de un espíritu condenado a vagar eternamente, sin paz, conecta con el temor a que, incluso después de la muerte, podríamos no encontrar el descanso que esperamos. Este miedo ha sido una constante en muchas culturas y el jinete sin cabeza lo encapsula de una manera visualmente poderosa. Pero el jinete sin cabeza también representa algo más que el miedo a la muerte. Es una figura de justicia. En algunas versiones del mito, el jinete busca venganza o castiga a los malhechores.
En este sentido, El jinete sin cabeza refleja nuestra preocupación por el concepto de justicia, especialmente cuando no se ha cumplido en vida. La idea de que la muerte no sea el final, sino un espacio donde los errores y las injusticias de la vida sean corregidos, añade una capa de moralidad a la figura del jinete. Además, El jinete sin cabeza toca otro tema importante: el miedo a la pérdida de identidad. En un mundo donde el reconocimiento y la individualidad son fundamentales para nuestro sentido de pertenencia, el jinete representa la idea de desaparecer, de ser olvidado. Su falta de cabeza lo convierte en un espectro sin rostro, un ser sin identidad propia, y ese es quizás uno de los destinos más aterradores que podemos imaginar. La idea de perder lo que nos define como individuos resuena profundamente en una sociedad que valora tanto la identidad personal. A medida que el jinete sin cabeza ha evolucionado a lo largo del tiempo, ha demostrado ser una figura increíblemente adaptable, capaz de reflejar los miedos y ansiedades de cada generación. Desde su origen en las guerras europeas y su popularización en la literatura americana hasta su resurgimiento en la cultura moderna, el jinete ha sido una constante en la narrativa del terror. Esto demuestra que, aunque nuestras sociedades cambien, nuestros miedos fundamentales permanecen: el miedo a lo incontrolable, a la pérdida de identidad y a una muerte sin descanso. Hoy en día, El jinete sin cabeza sigue siendo un recordatorio de nuestra propia mortalidad, de la fragilidad de la vida y de lo fácil que es perder lo que nos define. En un mundo cada vez más acelerado e impersonal, el jinete es una advertencia de lo que podríamos convertirnos si dejamos de lado lo que nos hace humanos. A través de sus múltiples representaciones, sigue planteándonos preguntas difíciles sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Así que, mientras seguimos creando nuevas historias y versiones de este espectro sin cabeza, el jinete continúa cabalgando, no solo por los caminos oscuros de los cuentos y las películas, sino también por las sombras de nuestra propia psique. Es una figura que seguirá asustándonos, pero también fascinándonos, porque en el fondo, el jinete sin cabeza no es solo un fantasma que busca venganza, es un reflejo de nuestros propios miedos y deseos no resueltos. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la leyenda del jinete sin cabeza. Si te ha fascinado esta historia tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos amantes de los misterios y leyendas. Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario sobre qué mito te gustaría que exploremos en próximos videos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios llenos de intriga y terror. Nos vemos en la próxima aventura de mitos y leyendas.